Bien, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a la Cuarta CR con su programa especial Insurgencia Literaria. Hoy me acompaña mi fiel compañero, mi fiel amigo, mi gran asesor en este tema que vamos a tratar hoy, don Luis Acosta. Luis, un gusto. Igualmente, Oscar. Claro, claro. Y hoy vamos a hablar de un tema muy particular, uno de los libros, si no el libro, tal vez más curioso, para algunos más controversial, un libro del que se han fundamentado grandes escritores de la historia. Hablamos desde algunos de la edad antigua, más que nada en la edad media y en la edad moderna, y obviamente en la actualidad con varias de las críticas y también análisis que se le hace a esta obra que es la Biblia, Luis. Sí, es cierto. Creo que es de los episodios más curiosos que vamos a tener, justamente por el tipo de libro que vamos a tratar. Y creo que es importante entonces delimitar, dejar muy en claro sobre qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre el valor literario de la Biblia, pero obviamente eso incluye muchísimas cosas. Esta no va a ser una discusión sobre religión. No va a ser Claro. sobre un sistema de creencias versus otro. No es sobre la existencia o la no existencia de un ser sobrenatural supremo. No es sobre el problema del mal. Es únicamente sobre la Biblia como texto literario. Entonces, nuestro objetivo obviamente no es causar polémica, pero creo que no es posible hablar de la Biblia como pieza literaria sin hacer, separándonos de su significado histórico, su significado social, moral, religioso. Entonces creo que justamente por eso tenemos que ser abiertos a ser críticos. Yo creo que la Biblia no solo se presta para hablar al respecto, sino que debe, o sea, está obligada a ser sometida a un escrutinio aún más profundo que otros libros, otros textos. Claro, claro. Y es que hablamos de un libro que por su base y por su fundamento estructural está compuesto de varios libros. O sea, cada libro por sí mismo tiene una historia, tiene un personaje, por decirlo así, tiene una trama, tiene una vinculación, tiene aspectos que van desde lo que radia en lo metafísico, en lo tal vez lo que es más allá de lo histórico, de lo político, de lo social. Dejan algunas enseñanzas como si fueran fábulas, por decirlo de alguna forma. Hay otros que ya trascienden en lo que es la metáfora. O sea, hay muchos aspectos particulares que yo creo que hacen de la Biblia un libro tan completo, pero a la vez tan complejo de entender, y por algo, no por nada, tenemos tantas ramas, más que nada veámoslo desde la idea judeocristiana, ¿verdad? Tantas ramas de credos que han dado una contextualización diferente, y también personas que sin ser necesariamente creyentes le han dado un sentido particular a esta obra, ¿verdad? Es algo muy, muy interesante y de lo que vamos a analizar hoy, ¿verdad? Claro, yo creo que es muy importante recordar que cuando hablamos de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no estamos hablando de una novela con un autor, estamos hablando de una colección, y de hecho Biblia en griego significa justamente eso, significa libros en general. Es una colección de libros que fueron escritos a lo largo de muchísimos años, en muchísimos lugares, posiblemente en muchísimos idiomas. Entonces, digamos, a eso se debe la gran riqueza de la Biblia. Tiene una gran riqueza en cuanto a poesía, hay poesía bellísima en la Biblia, hay historias maravillosas. Mi historia favorita de toda la Biblia es la historia de José y sus hermanos. Me parece lo más cercano que hay a una verdadera novela escrita, una mini novela en la Biblia. También están el Cantar de los Cantares, que es poesía erótica, curiosamente. Están, bueno, todos los libros de la ley que conforman el Pentateuco y así. Los libros históricos, los libros proféticos. Entonces sí, hay definitivamente una gran riqueza, pero eso también implica que hay una gran cantidad de disparidades y Claro. de inconsistencias entre los libros. De hecho, ahora que mencionas libros con estas diferentes ramas, a mí uno que me llamó mucho la atención, más que nada el año pasado, es el libro de Reyes, que es un libro meramente histórico, es un libro político,
si bien hay unos pasajes interesantes como el de Jonás o el del profeta Elías, yo me fundamenté más en la parte histórica de cómo fueron los reinados cuando Israel tenía un reino, ¿verdad? Cómo hay una división muy interesante entre lo que es el reino de Israel del norte, con capital en Samaria, y el reino que de hecho es el que al final de cuentas cuenta esta historia. Va a sonar muy, muy redundante, pero es el que cuenta la historia, que es el reino de Judá. Porque el reino de Judá, ¿cuál es la capital? Y que hasta el día de hoy también entra todo este debate y toda esta situación que ahora con lo que está pasando entre Israel y Palestina llama mucho a este debate de Jerusalén. Entonces, ¿cómo? Y esto es un tema que quisiera analizar rápidamente, Luis, el papel de la figura de Dios. Porque en este libro, Dios tiene diferentes versiones. Está el Dios, digamos, de las primeras bases, que es un Dios al que se le cree, pero que está por encima de otros dioses. O sea, de hecho, hay un término que se le usa al inicio, que es Elohim, y Elohim es la primera definición que se le da a Dios en el libro sagrado. Luego hay otra versión, o una continuación, ya donde se le llama Yahvé. Y entonces uno dice, ¿qué pasó de Elohim a Yahvé? O sea, ¿por qué le cambiaron el nombre? Y estos cambios, Luis, son meramente de historia antigua, son transiciones de las civilizaciones que se están dando. Luego hemos tenido, bueno, si nos vamos ya al Nuevo Testamento, la visión de poner a la figura de Jesús como hijo de Dios, pero también como el mismo Dios. Entonces, es muy particular cómo tenemos esa transición, porque siempre se nos ha dicho, y esto vos lo sabes, tal vez con nosotros más por ser de un país de confesión más marcada hacia el catolicismo, que siempre se nos dice que la Biblia fue un libro inspirado por Dios. Ok, ¿cuál Dios? O sea, porque aquí más allá de la creencia que uno tenga, ok, ¿quién inspira esto? ¿Lo inspira Jesús? ¿Lo inspira Yahvé? ¿Lo inspira Elohim? ¿Lo inspira Jehová? Porque también hay traducciones que le dan el nombre de Jehová. O sea, entonces es muy interesante. ¿Vos cómo ves este caso con la figura de Dios, digamos? Wow, es fascinante, demasiado fascinante. Mm. Y de hecho es quizá uno de los aspectos más complejos y más misteriosos de toda la Biblia. Hay de hecho una teoría, creo que se llama la teoría documentaria, que lo que propone es que una pista para tratar de hallar los autores, o bueno, posibles, no tanto autores específicos, pero por ejemplo, contextos de donde surgieron, es analizar la manera en la que los libros, los diferentes libros se refieren a Dios. Y justamente eso, hay unos donde se le llama Elohim, entonces a esta tradición se le llama la tradición eloísta. En otros se les llama Yahvé y se les llama la tradición yavista y así. Está la tradición sacerdotal, la tradición profética. Y ciertamente la figura de Dios parece variar bastante. Sería fascinante, creo que mejor no nos metemos en eso porque se nos haría todavía más extenso, Claro, pero es claro. fascinante investigar la historia del Dios monoteísta, ¿no? Porque ¿de dónde surgió? Ciertamente hay vestigios de un único Dios, podemos verlo en Akenatón, por ejemplo, el faraón egipcio, el primero o tal vez uno de los primeros seres humanos en afirmar la existencia de un único Dios. Y mucho después, los pueblos semitas fueron desarrollando su propia versión de un único Dios. El pueblo de Israel no comenzó siendo monoteísta, comenzó siendo politeísta, y eso es algo que no viene de mí, es algo que se puede investigar históricamente, y que incluso en textos muy antiguos de la Biblia se pueden hallar pistas. El Génesis, por ejemplo, hace referencia, bueno, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y claro, está la interpretación cristiana, ¿no? En donde estamos hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero tendremos que ser muy ingenuos para pensar que los autores del Génesis estaban pensando en eso, en la Santísima Trinidad, como la entendían Tomás de Aquino o San Agustín, cuando escribieron que Dios decía, hagamos a nuestra. Entonces es muy probable que el pueblo, sí, que el pueblo hebreo haya pasado de un politeísmo a un enoteísmo, que es el reconocimiento de que existen otros dioses, pero que mi Dios es el más poderoso, es el más importante. Y eso hace que tenga mucho más sentido cuando Dios le dice a Moisés, cuando le encarga ir a Egipto y liberar a los israelitas, y les dice,
no sé, algo así como demostrarás que yo soy superior a los dioses de Egipto. Así que Exacto. reconociendo que sí existen, solo que yo soy el que soy y yo soy el más poderoso. E Ujú. incluso en los 10 mandamientos, cuando dice, yo soy tu Dios y no tendrás otros dioses eh, aparte de mí. Exacto. Entonces es también muy interesante. El personaje de Dios ha ido mutando y ha ido desarrollándose a lo largo del texto bíblico. No es el mismo, a pesar de que yo lo tengo por acá, Ujú. en Malaquías 3:6, Dios dice, yo soy el Señor y nunca cambio, pero con leer un poco la Biblia nos damos cuenta de que eso no podía ser más lejos de la verdad. Claro. ¿Usted qué opina No, de Dios como personaje literario? claro, no, es como te mencionaba, es un tema muy, muy, muy interesante porque hay un aspecto que yo quiero destacar y es el papel transitorio que se le ha hecho cuando uno ve al Dios del Antiguo Testamento y uno ve al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento generalmente tiene características que hacen que uno se plantee, bueno, existe el mal, porque en realidad el que castiga, el que cumple con que se le tenga que adorar o el que es el que penitencia a las personas es el mismo Dios. Ujú, Entonces, no existe como tal una visión de mal. Si bien es cierto de que se menciona lo de la serpiente, ¿verdad? Que llevó al pecado y todo esto, el mismo Dios es juez y parte, porque ujú, en el Antiguo Testamento dice, voy a provocar un diluvio, voy por haberme desobedecido adorando a otros dioses, por ejemplo, cuando pasa lo de los 40 años, el pueblo de Israel no puede llegar, el que había salido de Egipto, son las generaciones puras, las únicas que pueden ujú, llegar a la tierra prometida, entonces eso es una, digamos, una especie de castigo que da Dios. Luego, por ejemplo, el libro de Ezequiel, que es un profeta, Ezequiel dice, yo, mi arca de la alianza, se va conmigo, se va con las personas que migraron hacia y que se fueron a Babilonia, porque los que se quedaron en Israel, en Jerusalén, se volvieron politeístas, adoraron a otros dioses y dejaron de creer en mí. Entonces yo me voy con ellos. ujú, Y en castigo, digámoslo de alguna forma, el pueblo que viene, el pueblo de Babilonia, los va a conquistar. Y dicho y hecho, ujú, Babilonia los conquistó, ¿verdad? O sea, entonces, este Dios que es tan crítico, digamos, este Dios que es tal vez más estricto y que analiza, digamos, por qué se le tiene que creer en él, pasa a ser un Dios compasivo, a un Dios ujú, bueno, a un Dios, no bueno, porque bueno, o sea, eso es muy relativo, pero a un Dios que comprende o entiende más a las personas, se vuelve más humano ujú, y entiende que hay personas que pueden pecar, pero se pueden redimir, hay personas que pueden hacer el mal, pero se pueden redimir, o sea, y este es el papel, digamos, más particular, que es la transición con la llegada de Jesús, ¿verdad? De ujú, esta figura tan importante para el cristianismo, eh, en donde él llega con una misión de que si él muere, va a redimir los pecados de todas las generaciones pasadas e inclusive las que siguen si creen en él. ujú, Entonces, es un aspecto muy curioso porque pasamos de un Dios que no le daba, digamos, por decir, esperanza a nadie, o se la daba solamente a los que cumplían sus mandatos, a la ley, digamos, al Pentateuco, básicamente, porque ujú, las cosas siempre eran o la ley de Moisés o lo que escribían los levíticos, ujú, los de la tribu de Leví, nada más. El que incumplía con eso, lapidado, asesinado, básicamente. Pero con Jesús se rompe todo eso. Y yo te quiero hacer un análisis. El papel de Pablo, creo que es ujú, tal vez el que rompe esa transición tal vez judía y le da esa transición cristiana. Porque Pablo, para mí, es la pieza angular del cristianismo. No tanto Jesús, Pablo. Porque ujú, Pablo hace modificaciones que ni el mismo Jesús hizo y que ujú, son hasta el día de hoy base de la cultura cristiana. No sé cómo ves vos ese papel de Pablo de Tarso. ujú. Bueno, hay mucho que quiero comentar ahí. Dale, dale. Para empezar, Uh y volviendo al tema del Dios cambiante, es muy interesante porque em, justamente, y esta es una teoría, por supuesto, y quiero -huh. aprovechar para aclarar que no soy, y creo que ninguno de los dos aquí somos expertos Claro. en arqueología bíblica o en hermenéutica de los textos sagrados ni nada de eso. Uh -huh. Pero este, una de las posibles
explicaciones del paso del politeísmo al enoteísmo y después al monoteísmo, Ujú. es la influencia justamente de todas las religiones sumerias, principalmente cuando Ujú. los hebreos fueron